Saludos familia, bendiciones, bienvenidos a tu noticiero cristiano. Estamos en vivo y a todo color y bueno, hoy me encuentro, ya ustedes lo ven ahí en pantalla, a mi querido amigo Jess Morales, el capitán de la salsa. Qué bueno es hablar contigo, Pedro, Pastor Pedro, y toda esa audiencia, la gente que nos estarían viendo a través de estas vías. Un saludo para ti y para toda esa audiencia, esa gente que nos van a estar compartiendo con nosotros y aprovechando la oportunidad que estamos en el tiempo más alegre del año, que es la Navidad. O sea que Seguro que sí. de anticipado, como boricuas que somos, tú y yo, ¿no? Deseándoles a todos una feliz Navidad, porque tú sabes que Puerto Rico ya lo comenzamos desde mucho tiempo antes. Claro que sí, desde septiembre, Navidades en septiembre, Es la decía. cosa. Es la cosa. No, y en Puerto Rico están ya desde junio, yo creo que celebrando las Navidades. Muchachos, nosotros no comemos cuento, muchachos, la Navidad para nosotros, y eso es lo bonito, que es algo que lo celebramos en familia, pero entendemos el motivo y sabemos que es el mejor regalo, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, claro que sí, eso, yo creo que en las Navidades, si nosotros le diéramos ese sentido de lo que es la verdadera Navidad, como decimos, y tocamos ese punto de lo que nos trajo Jesús cuando llegó acá a la tierra, ¿verdad? Primeramente como niño, las enseñanzas, pero ya luego como un adulto, y lo que nos enseña a nivel familiar, de ese amor de la familia, de que podemos, muchas veces hay familias que no se ven en toda la semana y no llega, perdón dicho, no todo el año, y no llega hasta que no llega Navidades, es que se reúnen. Así que tienen un valor adicional. Eso es tan cierto. Yo tengo un tema navideño que escribí que se llama Sucede siempre en la Navidad. Y lo que tocaste, lo que acabaste de mencionar, en uno de los versos, eso mismo, hasta los enemigos, las familias que están divididas, que no se quieren, no se llevan bien, se reconcilian en la Navidad y después comen juntos, tú sabes. Eso es un hermoso significado de lo que es la Navidad. Y Jesús es el motivo. Bueno, tú sabes que yo soy medio chistoso, así que qué bueno que no solamente se reúnen en los funerales, también existe la Navidad para que se puedan reunir. Eso es así, no. Es más, somos tan exagerados que le añadimos las octavitas. Después de los Reyes, dale 8 días más por si acaso, tú sabes. Esto duran casi hasta febrero. Bueno, mucha gente quitan el árbol de Navidad en Puerto Rico para que los que no conocen de otros países quitan el árbol de Navidad y las luces que colocan al frente de las casas en febrero casi. Así mismo es, así mismo es. Y tanto es así que hasta hay familias que lo dejan, las luces, no lo prenden en todo el año, pero lo dejan ahí porque saben que viene el próximo año. Entonces ya para noviembre, entonces empiezan a prender las luces. No pasar trabajo instalándolas de nuevo. Es la cosa. Pero estamos hablando, familia, de cultura. Eso es cultura puertorriqueña, porque realmente esta semana estamos celebrando las Navidades. Así que este programa de hoy, igual manera este servidor le desea muchas felicidades a cada uno de ustedes que nos han visto durante todo el año en tu noticiero cristiano. Estamos de celebración. Oye, me faltó el gorrito de Navidad, pero bueno, estaba por ahí. Me voy a poner el de Grinch. El de Grinch. Después van a decir que ese es Pedro. Ese sí es el Grinch. Ese es Pedro. Pero si te pones el otro sombrerito, te van a decir, Pedro. Pastor Pedro, exactamente. Tú sabes. Pero sí, Jeff, igual me siento muy contento que estemos hoy con nosotros porque te dicen el capitán de la salsa. Y regularmente también en esta temporada, las Navidades, se pone mucha música alegre y entre ellos está la salsa. Definitivo, tú sabes, la salsa, eso es lo bonito de la salsa, porque la salsa en términos de lo que tiene que ver la música, el género, tú sabes, de por sí, todos saben que es una mezcla de diferentes géneros y ritmos musicales, y eso es lo que lo hace la salsa. Y el mismo nombre lo dice todo, porque la salsa tiene tantos condimentos. Y cuando te hablamos de la salsa, estamos hablando de que se puede cantar en cualquier tiempo del año, en cualquier época. Hay salsa que es romántica, hay salsa que es triste, hay salsa que es bien alegre, y en el mismo arreglo musical
tú tienes una variedad de género que está sucediendo en el mismo arreglo. O sea que es es una fusión Claro y que eso es sí. lo bueno de la salsa. Entonces se va modulando, o sea, mientras pasa, se va evolucionando, porque ya la salsa lleva muchos años, ya estamos hablando más de 50 años prácticamente. Wow. Entonces se va evolucionando a través de los géneros y sabemos que el género más fuerte hoy día es el género urbano, ¿no? Lo que es todo el reggaetón y todo lo que es el trap y todo lo que es el género urbano. Pero la salsa es una parte muy importante porque incluso esos que cantan, interpretan ese género que es lo más grande ahora mismo en términos de la industria, necesitan la salsa. ¿Por qué? Por los rimas, por diferentes géneros que hay. E incluso en la misma salsa tú puedes mezclar lo urbano y sigue siendo salsa. O sea que Total. pasan los años y por eso es que nunca muere, siempre continúa. Sí, sí, no, y el detalle es, como tú dices, la fusión de géneros y demás. Hablando de eso, me gustaría que, ya que tú eres un muy conocido de este género de la salsa, ¿qué estilos o qué fusiones tú has visto que se han dado a través de los años en la salsa? ¿Qué mezclas tú has dicho? Mira, Pedro, he visto cómo han mezclado la cumbia, cómo han mezclado. O sea, ¿qué es lo más que tú has visto en el género de la salsa que se ha dado como buenas mezclas? Bueno, lo más reciente que estamos viendo es incluso en la música urbana, lo que es perdón, el reggaetón, por Ok, ejemplo. Eh, Porque sí, yo he escuchado en la misma salsa, por ejemplo, mariachi, y una de las orquestas que utilizó el vallenato, que sabemos que viene de Colombia, eh, una de las primeras orquestas que puso temas musicales del vallenato, porque lo que pasa es que el vallenato tiene mucha lírica y ok. también es como nuestra música folclórica, en donde tiene mucha rima y mucha historia, entonces, y tiene mucha lírica, letra. Entonces, el vallenato es otro género que tú dirías, wow, en la salsa. Y una de las orquestas que la hizo famosa fue el mismo Gran Combo, ¿me entiendes? Que ellos utilizaron temas así. Ellos inventaron algo que se llamaba el jala jala y Richie Ray Correcto. Bobby Cruz también lo explotó, en tal manera que Richie Ray Bobby Cruz se conocen como uno de los cantantes, uno de los grupos, mejor dicho, el dueto de Richie Bobby cantando Jala Jala antes de que conocieran al Señor. Y después tú tenías el Bugalú, que también vino de ese tiempo. Entonces, ahora que pasan todos estos años, el mariachi, tú sabes, el gallo de la salsa, que era Tito Roja, cantaba como en la salsa, pero cantaba así, le llamaban el gallo de la salsa porque la Eh, hablaba como hasta casi mexicano, tú sabes, sí, 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 y, y, y con potencia. y con potencia. La misma salsa, la salsa sacra, el mismo Bobby Rosario, el gran Bobby Rosario, él compuso o mezcló en la salsa un mariachi mexicano. Entonces, así todo, vemos que también hasta la salsa romántica que se evolucionó en los 90, esa salsa como tipo DLG, donde estaba un poquito de ese reggaetón, cuando estaba saliendo el reggaetón y ese tipo de música urbana, y ahora estamos en esta era de la música urbana donde está el trap, está el reggaetón, pero está el reggaetón que ahora se canta, porque casi todos los cantantes reggaetoneros no cantan, Sí, mayormente no, rapean. no, Y no hoy día, menciones nombre por ahí. sí, exacto. Pero, y ya vimos lo último que ha surgido en estos últimos días con este artista que trajo algo que lo mezcló que se fue a la raíz de nuestra música folclórica puertorriqueña, pero la salsa de por sí también tiene que ver mucho en eso. Y la salsa ya no es sencillamente puertorriqueña. La salsa tampoco es cubana. Ya la salsa no es dominicana, la salsa es latinoamericana. Ya la salsa se ha Correcto. expandido, se ha ido hasta los extremos. Estamos hablando de la Orquesta de la Luz, una orquesta japonesa que se internacionalizó. Y estamos literalmente los mejores que bailan la salsa, los que bailan la salsa. Esas competencias ya no son latinoamericanos, son europeos, los rusos y demás. Eh, entonces estamos hablando de que la salsa ya es una cultura latinoamericana. Y si tú vas
Sudamérica, que yo viajo bastante, Centroamérica, ¿de dónde tú ibas a escuchar salsa? Literalmente estás escuchando salsa en Centroamérica. Ah, O esa sea sí no que la sabía. sí, o sea, uno de los países donde yo pensaba menos tener una orquesta acompañándome en salsa fue México, en Ciudad México. Y una banda, pero una banda, tú sabes, como decimos en Puerto Rico, brava, de verdad, tú sabes, Con todos los pares. tocando salsa con todos los power, como decimos allá, la salsa gorda, ¿no? Entonces, o sea que la salsa se transciende, va a través de los años y yo creo que en el caso de hoy día sería la música urbana donde ya se, se ha mezclado bastante y se han levantado en términos seculares artistas que hoy día se están lanzando en los dos géneros, en tanto en la salsa urbana, perdón, Cla- en la música urbana como también en la salsa. Claro que sí, ¿verdad? Sin dar mucha, como dice uno, mucha importancia, que en cierta manera quizá la merece, ¿verdad? Porque aunque no es un artista cristiano, va a mencionarlo, Bad Bunny, pero Claro que sí. como tú bien lo has dicho, y Bad Bunny, el que no sepa, Bad Bunny viene de familia cristiana. O sea, en Puerto Rico yo creo que todos los artistas han venido de familia cristiana, o sea, No, el, hay un chiste cristiano que dicen que cuando un cristiano, si tú quieres, en Puerto Rico, cuando un bebé nace hablando en lengua. sí, yo creo que sí. Ya te puedes imaginar. Todos los puertorriqueños hemos pasado por familias cristianas, inclusive él, Exactamente. y hay que mencionarlo, pues ha traído, pues, de cierta manera también importancia a Puerto Rico recientemente. Y lo que más me ha gustado de ese álbum que él ha colocado en todos los Billboard y demás, es esa fusión de reggaetón, de la música urbana con la música salsa. Y no Sí. solamente la salsa, sino también otros géneros de nosotros típicos, que fue lo más que me impresionó. Yo regularmente nunca escuchaba a Bad Bunny porque no me gustaba mucho la música de él en realidad, pero No te tenía que, preocupes, tú y yo somos iguales. Yo también, ya, yo no soy seguidor ni amante de ese género, aunque sí, con toda sinceridad, yo lo escucho, claro que porque sí, hay que saber qué es lo que está saliendo allá afuera, incluso como creyente. Si yo quiero traer algún mensaje positivo, tengo que estar relevante, tengo que escuchar qué es lo que hay allá, para entonces traer algo que tiene sentido, que trae validez y que beneficia a todos. a todos totalmente. Y de hecho están saliendo muchos cantantes de reggaetón cristiano y música urbana Uh, increíble, inclusive, ¿verdad? Daddy Recientemente Daddy Yankee. Yankee, sí, claro está. Pero lo que quería decir es que Bad Bunny pues ha puesto la música típica folclórica de Puerto Rico en alto Correcto. recientemente y eso hay que darle todo el mérito a él. Y Ujú. bueno, pero volviendo a lo que es la salsa, Jeff nació en New York. ¿En qué año más o Así menos? es. No más, en los 60, 70, 80. 63. Ok, en los 60. 63. Que en Sí, esa ya. época era cuando estaban comenzando muchas de las bandas, ¿verdad? De la salsa, que eso hay que mencionarlo. Que Bueno, Bobby Cruz eh, eh, y Richie Ray también estaban para esa época. bueno, esa era la época en sí donde en el género de la música había muchas cosas sucediendo. No solamente en la música americana, o mejor dicho, anglosajona, y afroamericana también, donde vino lo que le llamaban la invasión británica, que era los Beatles en ese entonces. El rock and roll era fuerte, pero después venía el cambio, donde venía la invasión de lo que le llaman británicos, que los Beatles, Rolling Stones, eh, y después la música latina era una fuerza en los Estados Unidos porque estaba el problema que había en el Caribe, especialmente en el caso de Cuba, donde estaba ya el comunismo había entrado. Entonces, saliendo de allá una porción de hermanos cubanos que estaban saliendo de su país, pero también la diáspora puertorriqueña también muy fuerte en la ciudad de Nueva York en particular. Y de ahí es donde vengo yo. Mis padres nacieron, mi papá es de Mayagüez, mi mamá de San Juan, mami de La Perla y mi Yo papá sé, es del Bajo.
sí, de la perla, perla. También Mi conocida muy papá, recientemente por la música urbana, hablando de eso. correcto, correcto. Mi papá es de Mayagüez, de Columbus Landing, nacido en Columbus Landing y del barrio de Dulceslavio, donde se crió. Entonces, se fueron de muy pequeños a Nueva York. Eh, Cuando se conocieron, pues tuvieron cuatro hijos, yo soy el mayor de cuatro y de los primeros hijos nacimos allá. Pero de muy pequeño, pasando el tiempo, eh, nos vinimos a Puerto Rico y por eso es que la gente dirá que mucho tú sabes de Puerto Rico, incluso el acento tuyo es, podría decir New Yorican, pero es más boricua que New Claro que sí. Yorican, ¿no? Por Ujú. el hecho de que es que yo pues me crié en Puerto Rico de muy pequeño. Ahí es donde viene mi idiosincrasia, ahí es donde crecí, ahí es donde esto es lo que tiene que ver la parte de la música, de nuestra música folclórica. Eh, es donde mayormente escuché y me crié y ha sido parte de mi vida. Entonces, aprendido que era la décima, el seis chorreado, los diferentes tipos de décimas que hay en Puerto Rico, el aguinaldo boricua, el aguinaldo puertorriqueño, la bomba, la plena, todo lo que es nuestra cultura, la danza puertorriqueña y ese instrumento tan lindo como lo que es el cuatro puertorriqueño y los panderos de lo que es la plena y cuando tienes la bomba, entonces los tambores de la bomba, los diferentes tipos de bombas que hay. O sea, que es algo que está innato en mí y La- desde muy pequeño. Entonces, la gente pues piensa, yo nací en Puerto Rico, y yo digo, claro que sí, yo nací en Puerto Rico, en la ciudad de Nueva York, nací en casi, Nueva York. casi. Bueno, si vamos a ver, New York, Nueva York en cierto momento fue como que la cuna de los La cuna, puertorriqueños, la segunda así ciudad, mismo, que hoy en día así quizás es es. más Orlando que Florida, que Sí, en sí. Florida, pero Bueno, yo estoy en Miami, ahí te lo dice todo, ya tú sabes. exactamente, pero sí en esa época, y qué bueno que hayas mencionado también la bomba, la plena, la danza, seis chorreado, todo esto, que son básicamente géneros muy típicos de nuestra isla y muy hermosas canciones de otros países Hermosa. que no haya escuchado esto, porque escuchamos siempre canciones típicas de otros países, como dijiste, de allá de Colombia, de México, con los mariachis, eh, pero casi nunca se escucha la música realmente típica de Puerto Rico en ese nivel de otros países con su música típica. Y yo los exhorto a cada uno de los que nos estén escuchando a que busquen en YouTube, que es, ¿verdad?, la plataforma donde se pudiera quizás conseguir este tipo de música, que busquen estos géneros que tienen unas líricas hermosas, porque no es solamente los sonidos, sino es la letra, una letra que inspira, que no tienen mensajes dañinos a nuestros oídos. Pero Así es, sí, así es, así es. Pues sabes que en el caso de Puerto Rico, Dios ha bendecido a Puerto Rico en ese punto, porque, por ejemplo, el gran Rafael Hernández, ¿no? Vivió en Cuba y muchos de sus éxitos y reconocidos como el cumbanchero, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. La gente piensa que es una música cubana. Sí, nació en Cuba, escrita por un compositor puertorriqueño que vivía en Cuba, ¿no? Entonces vemos como él vivió también en México y se hizo muy popular allá y también vivió en Nueva York. O sea que Puerto Rico siempre ha traído grandes músicos, ex artistas, compositores en el arte de la música, incluso hasta poetas. Y hemos marcado en todo lo que es Latinoamérica. Y claro, eso sin quitarle el hecho de que cada uno de los países latinoamericanos han producido excelentes músicos y total. cantantes y compositores. El Manzanero es un gran ejemplo, ¿no? Y podemos hablar de muchos otros, ¿no? Eh, pero que Músicos en como el Oscar de caso, León también. ¿no? Y podemos hablar en el tiempo de ahora, el gran Juan Luis Guerra es un gran ejemplo, ¿no? De la República Dominicana y Sí. demás. O sea que podemos aquí hablar de una historia musical latinoamericana que hay mucha esencia, mucho de qué hablar.
Y en el caso de Puerto Rico, nosotros hemos compartido y contribuido ahí. Y en Puerto Rico, pues así nos criamos escuchando boleros, los boleros que salían de Cuba, de México, incluso del mismo República Dominicana, ¿no? Que son parte de nuestra cultura también. Entonces, ya eso es lo bonito de la salsa. La salsa se convierte en esa mezcolanza de géneros y de ritmos en donde ya no es sencillamente ya puertorriqueña, es colombiana, es venezolana, es peruana, es dominicana, cubana, puertorriqueña. Te vas a Argentina, que no escuchan, que ellos que escuchan más lo que es el rock mayormente Sí. y su música de por sí, como Chile también, e incluso hasta allá se está escuchando este género tan bonito que es lo que es, en el caso de nosotros, la salsa y la música latinoamericana tropical. Bien, yo me río mucho porque a veces tenemos siempre esta, por lo menos con los cubanos tenemos esta guerra de dónde salió la salsa, si es cubana o es puertorriqueña. Es latinoamericana, es que es latino, es más caribeña por el Sí, hecho de que sí, tenemos que ser realistas. La salsa necesita la pachanga, el mambo, la guaracha, que es la parte cubana, pero la salsa no deja de ser salsa si no está la plena, la bomba, como tampoco no deja de ser salsa si no está incluso hasta el merengue dominicano, el pambiche. Y una cosa que aquí va a traer la luz, la gran bachata, que es mayormente conocida en Santo Domingo, en República Dominicana, que es que ellos lo llevaron y lo hicieron internacional. Y si supieran que la bachata de por sí, donde en parte se originó, parte puertorriqueña, en ese Puerto era el Rico. otro tema que te iba a O traer, sea que porque pues, aquí yo hay tengo, mira, mucha tela para que cortar. Jeff, yo tengo un chiste con eso. Yo le digo a la gente, tú sabes que la salsa se originó en Puerto Rico. O sea, no es en Cuba, es en Puerto Rico. Y luego le digo, y más reciente nos hemos encontrado que la bachata también se originó en Puerto Rico y no en República Dominicana, aunque se dio a conocer en República Dominicana, pero se originó en Puerto Rico. No sé si tú recuerdas el nombre de quién originó la bachata acá en Puerto Rico. Lo mencionaron en una Ahora, ocasión. son varios. Personalmente, no puedo recordar mucho. Yo sí sé que estaba el que cantaba mariachi, que era el Gallito de Manatí, era uno de ellos que cantó bachata. Pero ahora mismo no me puedo acordar el nombre de por sí, con toda honestidad. Ya, y entonces el chiste que yo llevo con eso es que le digo a la gente, tú sabes que la salsa se originó en Puerto Rico. La bachata también, si no lo sabías, también se originó en Puerto Rico. Es más, le digo, y es más, el vallenato colombiano también se originó en Puerto Rico, pero eso es un chiste. Anda, muchacho, No, no, eso es un chiste. muchacho. No, pero para nuestros hermanos, amigos que nos están viendo y nos están escuchando y van a estar leyendo, eh, la salsa es latinoamericana, tú sabes. Total, E todo, incluso todo. vamos más allá, con más corrección todavía. En sí, palabra salsa, ni se originó en Puerto Rico tampoco. Fue en Venezuela donde en sí se Oh, originó. Filios, gran locutor, cantante que era, se llamaba de nombre Filios. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de él exacto, pero junto con Richie Ray, con Bobby Cruz, durante la década de los 60, 66 aproximadamente, 67, le preguntaron qué es esta, qué es la locura, porque a Richie le gustaba poner la música clásica, un poquito de rock ya. y un poquito de jazz con el mambo y la guaracha y lo mezclaba. Entonces, ¿y qué es esto? Tú sabes, y él decía, Richie, así como New Yorican, ¿no? Esto es como el ketchup. Y entonces, ¿qué es eso de ¿Qué es el ketchup? ketchup? Y Bobby le dice, no, es la salsa que se le pone a las hamburguesas y a la papita francesa. Y el mismo locutor dijo, pues así como lo escucharon, aquí Richie Ray y Bobby Cruz le dijo algo así, les trae salsa. Y también decían control, porque era control. Cuando la cosa Salsa y estaba bien, control. Ah, ya. cuando la cosa estaba bien agitada, vamos a controlar la cosa, entonces control, ¿entiendes? Le traemos salsa ¿Quién fue que trajo ese tema? O sea, no ese tema. salsa y control lo Sal- cantaban los hermanos Lebrón. ya, yo sabía que lo había escuchado. Sí, pero antes de que ellos lo cantaran, ellos lo hicieron conocido y lo hicieron famoso
y sacaron esa canción que se llama Salsa y Control, los hermanos Lebrón. Pero Richie Ray y Bobby Cruz, antes de eso, ellos habían grabado un disco que decía algo de los durísimos, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y Bobby le dice a la disquera, a Fania, tenían que ponerle ahora salsa. Y dijeron, no podemos porque ya sacaron las primeras copias. Dijeron, bueno, cuando saquen la próxima copia, entonces pongan en la parte de abajo salsa y control. Oh, ya. Para los que no sepan, Jess sabe mucho de la música de salsa, no solamente porque actualmente es salsero, ¿verdad? Sino también porque él fue vocalista de Bobby Cruz, ¿correcto? Correcto, por la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz por sobre 10 años aproximadamente, y gracias al Señor. De ahí es que aprendí lo que comúnmente la gente me conoce como salsero, pero yo canto de todo. Yo nací en un hogar cristiano y mis padres estaban muy activos en la iglesia y yo me crié cantando esos himnos de la iglesia en una familia evangélica pentecostal y de ahí es donde viene. Entonces todos esos himnos que cantábamos de mi niñez y esos coritos que se cantaban, todo eso fue mi crianza, con la influencia también de la música cristiana americana. Entonces, toda esa música eclesiástica, yo me crié en eso. Y esa era la música que yo mayormente me incliné hasta que conocí a Richie Ray Bobby Cruz. Y estuve en Puerto Rico y nos mudamos a Puerto Rico y estaba la salsa y la música me encanta. A mí me gusta todo tipo de género musical y de ahí vengo yo. Pero mis padres fueron la primera influencia, gracias al Señor. Ellos activos en el ministerio. En ese entonces, cuando todo comenzó, yo era muy chiquito. Ellos eran parte del ministerio de Teen Challenge, Reto a la Juventud. Cuando todo comenzó en la década de los 60, yo era un bebé. Okay. Pero ahí ya mismo vamos a hablar de ese tema y yo creo que esto va a tener que salir para el próximo programa, va a tener que hacer una segunda y una tercera con nuestro amigo Jeff, porque el detalle con Jeff es que él tiene mucha información y quiero terminar este programa con lo que él está promocionando. Ya próximamente vamos a estar hablando de ese programa que se llama Teen Challenge en un futuro programa y así que estén pendientes, pero vamos a hablar de tu nuevo tema que se llama Morroco. El tema Morroco es porque después de tantos años me reencuentro con una persona que conocí cuando era chiquito por causa de que mis padres estaban en Puerto Rico dirigiendo un programa que se llamaba Alcance Juvenil, que venía de Teen Challenge, de Reto a la Juventud. Y en Bayamón había un programa que era Reto a la Juventud o Teen Challenge de Bayamón durante la década de los 70, en el año 70. Y cuando voy con mi papá, ya mi papá se fue a hablar con el director del programa y yo quería jugar baloncesto en la cancha. Y cuando no encontraba la bola, cuando iba a entrar a la entrada principal, entonces había este muchacho alto, flaco, con un afro grande. Ese era el que hoy día, en aquel entonces le llamaban Morroco. Yo no lo sabía. Hoy día él es el pastor Carlos Ortiz. Y Carlos Ortiz. Yo era muy chiquito, yo tenía como yo diría 9, 10 años, como 10 años, cuando eso ocurrió. Pasan los años, ya Carlos Ortiz ya es un pastor, es un autor, es un evangelista y conferencista, es un padre, esposo y abuelo, tiene 50 años de casado, 55 años en el ministerio. Y me reencuentro con él y empezamos nosotros a compartir juntos en el ministerio. Hemos viajado Centro, Sudamérica, el Caribe y Europa. Estamos en México, en un pueblo que se llama Saltillo, 1 hora de distancia de Monterrey, y estábamos compartiendo allá con una congregación bastante conocida allá. Y él estaba vendiendo su libro que se llama Morroco. Al final, yo le digo, ¿por qué Morroco? Y él fue el que me dijo, es que así que me llamaba Morroco cuando yo estaba en la calle. Él era un adicto a las drogas, estaba en el vicio de las drogas. Y cuando su mamá se convierte, ella oraba por su hijo, Morroco, Carlos. Y él se encontró en La Princesa, en Puerto Rico, en la cárcel.
en el bajo mundo, ya terminó en la cárcel. Y la mamá orando por su hijo después que ella tuvo un encuentro con el Señor, orando por Morocco para que saliera del mundo del vicio de las drogas, de la criminalidad y también de la cárcel. Y ahí fue cuando vino Teen Challenge, él saliendo de la princesa para ir a Teen Challenge, dándole una Oh, oportunidad. Y a través de la oración de su mamá y un muchacho que se llama Joe Rosa, que era como decir su padre espiritual, que era la persona que estaba pendiente de él en el programa, hablaron del Evangelio y recibió a Jesús. Y entonces ya no le llaman Morocco, ahora le llaman el pastor el negrito feliz, porque siempre de él, siempre hay una palabra de positiva, siempre cuando tú hablas con él hay un chiste, él te ve cabizbajo y te está tirando chistes a todo momento y ah, siempre hay una alegría en él, porque de donde Dios lo sacó a donde ahora él está, él vive agradecido y así le llaman hoy, el negrito feliz Carlos Ortiz. excelente. Y voy a sacar dos temas de ahí. Uno es que, em, ¿verdad? A veces las mamás están por años orando por sus hijos para que salgan de las drogas, de la criminalidad, de los pasos malos que estén llevando. Y vamos a decir que el pastor Carlos es un vivo ejemplo de que las madres que nos estén viendo ahora en este programa, que nos estén escuchando, no dejen de orar por sus hijos, continúen Así es. orando. Yo creo que Dios debe estar escuchando todas esas oraciones de sus madres, de las madres para con sus hijos, para Así es. que transforme su vida. Así que a veces nosotros queremos que la oración responda como el microondas, ¿verdad? Que sea así, flash, que responda Sí, rápido. Pero Dios no es así, Dios no es microondas, Dios contesta las oraciones en el tiempo perfecto de Él, porque Él tiene un tiempo perfecto para todo. Así que continúen orando por sus hijos, por esas transformaciones, porque realmente ustedes van a ver cambios. Y no solamente un cambio, mira cómo es, o sea, de ver de Morocco, de estar completamente metido en la cárcel y demás, ver la transformación que ha hecho él, con Dios con él actualmente, que así también es. lo vamos a tener en otro programa, también en entrevista, y van a poder conocer un poquito más de su historia, de su testimonio, de su transformación. Igual como lo ha hecho con Dios con él, también lo puede hacer ahora mismo con sus hijos, puede hacer esa misma transformación y van a poder ver cómo él lleva una nueva vida, y no solamente las madres, hasta las esposas también, esposas, oren por sus esposos, para que también si están en estos malos pasos, también puedan recibir de parte de Dios esa transformación que viene muchas veces, o la mayoría de las veces a través del Espíritu Santo, que ¿verdad? Que nos toca a través de una palabra, de un ministro o en una canción, como lo ha vivido también Jeff a través de sus canciones. Pero sigan orando, no se detengan. Y yo creo que este es como que uno de los mensajes más hermosos que tenemos que tener ahora mismo en esta misma canción Morocco, de que es la oración y que es la transformación de una persona de estar en malos pasos a llegar a ser pastor de una iglesia. Lo bonito de este tema es que eh, la canción, el libro y la canción están compaginados juntos. Y si lees el libro, claro, vas a descubrir muchas otras cosas más, porque la canción está limitada. Pero está compaginado todo, básicamente la historia completa. Cuando tú escuchas la canción, entonces que lees el libro, vas entendiendo un poco más y que porque todo cae en línea en lo que tiene que ver con su vida. Pero lo bonito también es que proyecta de donde él es, porque él es del mismo pueblo que yo soy, él es de Bayamón, yo soy de Bayamón, y viene de una familia totalmente disfuncional, un muchacho que tiene aproximadamente, él dice que tiene sobre 36 hermanos y hermanas, te puedes imaginar, o sea que el papá de él tenía mujeres por todos lados, totalmente que él se pasaba descubriendo hermanos y hermanas que nunca había conocido a través de los años. Y también el historial que ha habido, mucho abuso, mucha violencia, mucho dolor, eh, en donde sin esperanza, una familia totalmente pobre, y en cambio Jesús llega. Y cuando Jesús llega,
la vida de Morocco dejó de ser eso, una persona que venía del bajo mundo. Ahora, al conocer a Jesús, su vida cambia. Ahora tiene un propósito en la vida. Y ahora, en tanto es así, que ahora la familia de Carlos Ortiz, la gran mayoría de ellos son hermanos en la fe, son creyentes, están activos en el ministerio, sus hijos están en el ministerio, tienen nietos que ahora prácticamente están en el ministerio. Ha podido tener la experiencia de lo que es ser pastor, como también ahora que ya no es un pastor, está retirado, pero es un misionero. Y también le encanta ir a los lugares donde mucha gente no se mete. Le encanta ir a las prisiones. Y ahí con él, yo he podido compartir con él en lugares, en los puntos de droga, en los favales, como se le dice en Brasil, en las comunas, como se le dicen en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, como en Nicaragua y otros países, donde están las pandillas, las gangas. Yo literalmente he podido no solamente ir a las iglesias, a las congregaciones, llevar el evangelio, a cantar y predicar, pero donde se supone que vaya, que es allá afuera, que otros necesitan. Yo he tenido esa experiencia tanto con Richie Ray en los conciertos seculares, donde están la gente como trompo bailando, Ajá. con botella en mano, y ahí mismito llevar el evangelio, y entonces poder también ir a los puntos de droga, ir a los, como decimos en Puerto Rico, a los residenciales, los caseríos, y a las pandillas. Eso ahí está mi pasión. Y es más, ahí yo le saco más beneficio que sencillamente que me encanta ir a las iglesias y llevar el evangelio y a cantar a los hermanos y ser de edificación, porque eso para eso estamos. Pero hay que cumplir la otra vocación, que es aquellos que no conocen de Jesús. Entonces, Claro que eso se sí. complementa. Y en el caso de Morocco es así. Este tema es una canción que es para todos. No es para el cristiano, es para todos. Excelente, Jeff. Bueno, vamos, de hecho, esto sigue. Aquí lo vamos a parar Sí, porque ya se cumple el tiempo del programa, pero en el próximo programa, que va a ser ya pronto, vamos a estar hablando de específicamente eso que acabas de mencionar, cuando se metían en los puntos de droga, cuando se entraban en los caseríos, cómo fueron esas historias, porque me imagino que hay muchísimas historias que tocar de esas visitas y de cuando estaba con Bobby Cruz y Richie Ray en vivo y evangelizando y demás. Pero lo voy a dejar ahora con el tema de Marrocos, un poquitito del video de él. Te agradezco, Jeff. Bueno, esto es como un corto, pero seguimos. Así, cómo pero no, cómo no. Pedro, gracias. Mira, este tema lo hicimos en México, el video, y en Puerto Rico, porque la esposa de Carlos es mexicana. Entonces lo hicimos en los dos países. Se grabó en México con la Orquesta de Reyes de Puerto Rico, señoras y señores. Y lo hicimos todo en Puerto Rico, donde ahí finalizamos el arreglo musical y lo grabamos. Entonces, lo que van a estar viendo es literalmente la Orquesta del Rey que participa en este video y también en la grabación del tema, con Carlos Ortiz y vistas de Puerto Rico como también vistas de México, de Campeche, excelente, México. excelente, Jeff. Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones, familia, bendiciones, Jeff. Bueno, ya recuerden, no se despeguen para que vean parte del video y los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Aquí nace la historia llena de drama y amor en el barrio Punta Brava de la ciudad de Bayamón. Barrio tan caliente que ni la policía podía entrar. Nace un niño muy lindo de Doña Rosa y un perfecto Don Juan. El sueño de Rosa, que Carlos sea un hombre de bien.